que viven los penales en el país. Van años y años, 10 años, que invertimos miles de millones de pesos en seguridad pública, específicamente en el tema de los penales, y esto no se ha reflejado en centros que permitan la readaptación y en centros que permitan pues que realmente las personas estén en condiciones de seguridad, más allá del encarcelamiento masivo que ha habido los últimos años por un enfoque completamente equivocado, policíaco, de la guerra contra las drogas, que también está llenando pues las cárceles de personas, muchas de ellas que no necesariamente están ahí, deberían estar ahí, además con un sistema en el que hay miles de personas que todavía no son procesadas y están en una cárcel, etcétera. Lo que hoy vemos es, por un lado, pues la crisis de un sistema penitenciario al que, a pesar de que le metemos dinero, y como no tenemos un buen sistema penal, lo tenemos repleto de personas. Y segundo, lo que es evidente, una falta de acción y de coordinación del gobierno de Nuevo León, en donde el gobernador pues es muy bueno para subir memes en el Super Bowl y cosas así, pero que es un gobierno que no actuó durante horas, que permitió que un motín se pudiera convertir en algo de esta naturaleza, y hoy tenemos una verdadera tragedia humana en donde hay más de 50 personas hasta el momento muertas. Es decir, estamos ante una verdadera tragedia. Estas personas pues no estaban ahí por pena de muerte, es decir, es una gran tragedia humana resultado de la falta de coordinación y la falta de acción oportuna de un gobierno que evidentemente pues no está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, uno, nos pronunciamos por una revisión profunda del sistema penitenciario en todo el país, y segundo, por un llamado a cuentas al gobierno de Nuevo León, que no actuó de manera más que oportuna, y que hoy es responsable de la muerte de decenas de personas. Gracias. Gracias, Vidal. Con respecto al segundo punto, que es la deuda de Puebla, también es importante mencionar que este tipo de esquemas no nada más le atañen a Puebla, sino a todo el país, ya que se están ejerciendo y poniéndose en práctica en todos los estados de la República. Como ustedes saben, nosotros en Morena siempre nos hemos pronunciado por la transparencia y el combate a la corrupción, y en este caso, ya que yo soy originario del estado de Puebla, me compete a mí hacer este señalamiento al gobernador del estado, ya que evidenciando una falta clara de sensibilidad para con las solicitudes más urgentes de la ciudadanía, está proponiendo y está ejecutando obras públicas que no combaten de ninguna manera al rezago social. Aun cuando el Coneval ha situado al estado de Puebla en el top 3 de los estados, top 4 de los estados con mayor rezago económico, el gobernador ha hecho caso omiso a estas cifras, ha hecho caso omiso a la creciente población en nivel de pobreza de la propia ciudad, de la propia capital del estado, y se ha orillado en argucias legales para llevar a cabo este tipo de negocios que no son otra cosa más que eso, para beneficiarse él y sus socios. Es decir, implementa PPS, que son proyectos de prestaciones y servicios, modifica la ley en el estado de Puebla para que no sean tomados en cuenta como deuda, pero los recursos obtenidos por impuestos, específicamente por el impuesto sobre nómina, los reserva para que se vayan todos a un fideicomiso, y que ese fideicomiso durante 25 o 50 años asegure o garantice la supuesta inversión de estas empresas para garantizarles el pago. No obstante, esta figura, que es muy controversial, quien administra este fideicomiso no es un banco cualquiera.
Quien administra este fideicomiso es una empresa llamada Evercore Protego, y el dueño de esa empresa es nada más y nada menos que el exsecretario de Hacienda Pedro Aspe, y el director o el exdirector de esa empresa hace algunos años es pues nada más y nada menos que el hoy secretario de Hacienda Luis Videgaray, y otro de sus funcionarios fue el hoy subsecretario Fernando Aportela. Y aprovechando este círculo de poder, están echando a andar este tipo de negocios en donde se están destinando a este fideicomiso más de 2,000 millones de pesos anuales que se están obteniendo por medio del impuesto sobre nómina, y aprovechando también las relaciones que tienen en el poder y la información de privilegio, la insertan en el mercado especulativo, generándose ellos ingresos por más del 30% de esos 2,000 millones mensualmente, ¿no? Por ley, el gobernador del estado tiene que garantizar rendimientos financieros sobre ciertos recursos obtenidos por impuestos, y en este caso los tiene introducidos en la empresa, no es banco comercial, sino banca de tercer nivel, que es esta Evercore, que le garantiza el menor rendimiento habido y por haber, que es del 1.5 anual, lo cual se podría, puede ser sujeto a que dudemos de que el gobernador del estado está incurriendo en un fraude sobre las finanzas públicas del estado, ¿no? Entonces hay que hacer un señalamiento claro y enérgico sobre el manejo de las finanzas en el estado de Puebla, sobre el manejo de las finanzas del estado que gobierna Rafael Moreno Valle, para que transparente, número uno, cuáles fueron las condiciones de este fideicomiso, que es un fideicomiso privado, bajo qué instrumento se le permitió actuar de esta manera unilateral, y qué garantía tenemos nosotros los poblanos con respecto a los ingresos que tendrán que estar destinados al gasto social, en lugar de que estuvieran destinados al pago de contratos que él firmó con sus cuates en el estado de Puebla, ¿no? ¿Preguntas? Tenemos 2 preguntas. La primera es de Abigail Cruz, del Sol de México. Sí, gracias. Buenas tardes, diputado Vidal Llerenas. Preguntarle si van a pedir una investigación a fondo sobre estos recursos que se invirtieron durante los 10 años, y si también estarán solicitando alguna solicitud de juicio contra el gobernador por estas actividades y por todo lo que ha pasado en el penal. Gracias. Bueno, con respecto al penal, sí, creo que es muy importante que sí hay una explicación. O sea, básicamente ahí es claro que hay una omisión por parte de la autoridad que permite pues que algo de esta naturaleza crezca de esta forma, ¿no? Cuando mueren más de 50 personas en un penal, seguramente hay un problema de coordinación, y efectivamente tendríamos que ver en qué se han invertido los miles de millones de pesos que cada año le ponemos a los penales en México, unos de penales nuevos federales que están en funcionamiento, pero también hay recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública para penales estatales, y que efectivamente después de años y años de inversión no está ese recurso, ¿no? ¿Vale? Pues digo, habría que analizar los hechos, pero efectivamente me parece algo de una gravedad extrema, es decir, básicamente es una matanza de personas, no porque esto sucede en un penal significa que no vamos a hacer nada, no, eso no significa que muchas personas inocentes murieron ahí, que seguramente no tenían que ver con ningún tipo de conflicto, ¿no? Gracias. Una última pregunta de Roberto Garduño, de La Jornada. Muchas gracias. Diputado Abdalá, quisiera que fuera más específico en esta denuncia que estás haciendo sobre el fideicomiso, cuándo se crea, el objeto por el que se crea. Ya mencionaste algunos personajes que tienen que ver con Evercourt, pero que pudieras ahondar más en esta información, porque, bueno, 2,000 millones de pesos es una cantidad sumamente considerable. ¿Y qué se tendrá que hacer para que
estos recursos se puedan transparentar. Y al diputado, aprovechando al diputado Vidal Llerenas, una situación como esta no se presta también a que haya un manejo muy mediático contra un gobernador nuevo, es decir, ¿cómo ves qué tipo de solicitud se le tiene que hacer a este gobierno del Estado cuando de alguna manera el responsable o los responsables de las situaciones de los penales no es este gobierno, sino los gobiernos anteriores, o sea, es una historia que no solamente se remite a la actualidad? Sí, efectivamente, no, eso es lo que habría que ver qué se hizo, insisto, con estos recursos, porque en todo el país ha habido, dentro del sistema de seguridad pública, recursos para cárceles, pero mi punto es, independientemente de que efectivamente las cárceles en el país están sobrepobladas por el sistema judicial que tenemos y porque no invertimos lo suficiente o bien, parece muy complicado pensar que no hay responsabilidad de funcionarios cuando un motín se puede escalar a lo que sucedió, ¿no? A mí me parece que ahí hay sigue una explicación que tiene que dar este gobierno, que es el responsable pues de los penales y de la seguridad de los internos, más allá que efectivamente era evidente que hay sobrepoblación y es evidente que es probable que recursos que se tuvieron que haber invertido ahí no estén. Gracias, Roberto. Bueno, respuesta específica sobre cualquiera de tus preguntas, solamente existe una, que es cuándo se creó este fideicomiso, que fue en el 2013. Las demás preguntas no tienen respuesta todavía porque justamente es lo que estamos pidiendo, que se transparenten cuáles fueron las especificaciones de este fideicomiso, que no sabemos, orillándose en esta figura de un fideicomiso privado, que es pues casi intocable, es que no sabemos qué implica, qué especificaciones contiene y por qué actuó de esta manera el gobernador. Entonces, justo uno de los pedimentos de este exhorto, de este punto de acuerdo, es que se transparente primero que nada qué contiene ese contrato de fideicomiso, porque ya como tú lo dijiste, Roberto, son más de 2,000 millones anualmente. 2,000 al año. Gracias. Aquí déjalos.